Armas nucleares para Ucrania. Los servicios de inteligencia rusos realizaron una gravísima denuncia. De acuerdo al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Francia y Reino Unido estarían deliberando activamente sobre la posibilidad de la transferencia encubierta a Ucrania de la ojiva nuclear francesa TN-75 y el misil balístico británico, M51.1 para la producción de un arma nuclear sucia. Hasta el momento, tanto Francia como Reino Unido rechazaron esta denuncia solo de manera indirecta a través de los medios de comunicación, sin siquiera realizar una conferencia de prensa al respecto. Peligro real de una escalada nuclear. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión de Demoliendo Mitos Charlas número 40. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Recuerden además que lo que no podemos presentar aquí en este canal lo presentamos en nuestro canal en Patreon. El enlace aparece en la descripción. Nos acompaña en esta transmisión de cierta manera excepcional porque por primera vez realizamos una transmisión en simultáneo en formato vertical. El señor Fernando Moragón desde Madrid, España, con sus notas y sus toses por allí. A ver, Estimado eso me estoy Fernando, ¿qué tal todo tapando. por Un ahí? momento. Que voy a poner unas mascarillas, pero de no de las porquerías que nos vendieron en 2020. De las de verdad, porque el hedor. ¡Oh! ¡Qué olor! ¡Qué fetidez! ¡Qué cosa tan terrible! Es que el Gerald Ford, como sabéis, en todo el Mediterráneo, ahora está en Creta y hasta aquí llegan los olores, hasta España. ¡Oh! Lo vamos a presentar hoy, Fernando, también después de este terrible primer tema. Quiero comenzar, Fernando, primero con esto. Después de mucha búsqueda y la utilización de un servicio de VPN, pude finalmente, en esto los rusos, cuántas falencias en la comunicación de estas cuestiones, a pesar de las múltiples referencias a la declaración de los servicios de inteligencia rusos, concretamente el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, la agencia de inteligencia civil destinada a las cuestiones exteriores, algo así como la CIA, aunque recordemos que en Rusia el grueso de la inteligencia aparece en la órbita de la Agencia de Inteligencia Militar, conocida como Dirección General de Inteligencia hasta hace poco, desde hace históricamente conocida como Dirección General de Inteligencia. Hace poco realizaron una modificación en su nombre, Dirección General de Inteligencia, el Estado Mayor de Rusia, ese es su nombre ahora oficial. El GRU, la inteligencia oficial, la inteligencia militar destinada a estas cuestiones. A pesar de eso, esta agencia debería presentar sus declaraciones, más aún como una de tal envergadura como esta, de manera más pública, no solamente en ruso y no bloqueada por todos los servidores del mundo, como en este caso. Aquí, por ejemplo, por cierto, la confirmación de que está la página oficial en ruso. Está concretamente, Fernando, la declaración del día de ayer, en coincidencia con el cuarto aniversario del comienzo de la fase abierta de la guerra en Ucrania, nada más y nada menos. Quinto año. El cuarto año cumplido, a partir de ahora el quinto año, ¿sí? Ya estamos en el quinto. Quinto 2022 a 2026, claro, comenzamos ahora el quinto. Cuarto aniversario, comenzamos el quinto año. Londres y París se preparan para armar a Kiev con una bomba nuclear.
La oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia informa que, según información recibida por el SBR, Gran Bretaña y Francia reconocen que la situación actual en Ucrania no les da ninguna posibilidad de lograr su tan ansiada victoria sobre Rusia a manos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Sin embargo, las élites británicas y francesas no están dispuestas a aceptar la derrota. Creen que Ucrania necesita equiparse con una Wunderwaffe, un arma milagrosa en alemán. Kiev podrá obtener condiciones más favorables de esta manera para obtener fin a los combates si posee una bomba nuclear o al menos una de las llamadas bombas sucias. Berlín sabiamente declinó participar en esta peligrosa aventura. Primera información verdaderamente de peso, ¿sí? Actualmente, según información del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Londres y París trabajan activamente para proporcionar a Kiev dichas armas y sus sistemas de lanzamiento. Esto implica la transferencia encubierta a Ucrania de componentes, equipos y tecnologías europeas en este ámbito. Se está considerando la posibilidad de utilizar la ojiva francesa TN-75 de pequeño tamaño, del misil balístico M51.1 lanzado desde submarinos. Los británicos y franceses reconocen que sus planes constituyen una flagrante violación del derecho internacional, en particular del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP, y conllevan el riesgo de perturbar el sistema global de no proliferación. Por lo tanto, los occidentales centran sus esfuerzos en presentar la adquisición de armas nucleares por parte de Kiev como resultado del desarrollo ucraniano. Estos planes, extremadamente peligrosos de Londres y París, demuestran su pérdida de sentido de la realidad, vanamente esperan eludir su responsabilidad. Sobre todo porque todo secreto inevitablemente saldrá a la luz. Hay muchas personas sensatas en los círculos militares, políticos y diplomáticos de Gran Bretaña y Francia que comprenden el peligro que las acciones imprudentes de sus líderes representan para el mundo entero. Oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, 24 de febrero de 2026. Fernando. Antes de presentar más información, querido Fernando, quisiera tu mirada sobre esto en una primera impresión. Hoy estoy con ganas de hacer chorra. Iba a decir, quisiera tu mirada. Quisiera tu mirada, casi que el nombre de una Sí, de un no, pero digo, bolero, ¿no? estoy haciendo la tontería, metiendo la cabeza para que se vea mi mirada. Mi mirada ahí, pero, a ver, dicha esta, es que si no le damos un poco de gracia a esto, porque, en fin, vamos a ver. El tema este. Lo primero que hay que decir, como bien señalabas, esto, como casi todos los países, pues está, o la mayoría, está la inteligencia militar, y luego está la inteligencia civil, y es muy habitual que la inteligencia civil se bifurque en dos ramas, digamos, dos grandes ramas. En Estados Unidos tenemos el FBI, la inteligencia de dentro, simplificándolo mucho, también hace operaciones fuera, pero bueno. La CIA, pues los servicios secretos que se dedican por ahí a hacer cosas fuera de Estados Unidos. Y en Rusia tenemos también el SVR, la inteligencia del exterior, y el FSB, la inteligencia del interior. Pues bien, o sea, que esto sería, sí, más o menos, el equivalente de la CIA, para entendernos. Yo recomiendo que uno se vaya a la página de la CIA. Tiene una página espectacular. Es decir, o sea, de todo, ahí tienes de todo, vamos. Es decir, yo creo que puedes hacer hasta encargar hamburguesas por la página de la CIA, vamos, es decir, de todo. Es decir, por supuesto mienten mucho, claro, es decir, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Lo primero que tener en cuenta es que los servicios secretos, sean del país que sean, no están para decir la verdad. No están para eso. Están para todo lo contrario, en general. Puede que a veces digan la verdad, pero pues si dicen la verdad es porque les interesa, por alguna razón. Pero una de sus muchas actividades es la intoxicación. Es decir, es el generar falsas noticias o noticias que son verdades a medias, etcétera, que intoxiquen y que generen las situaciones o las condiciones que ellos quieren generar por la razón que sea. Con lo cual, lo primero que hay que decir es que
Hombre, cuando decimos yo qué sé, los periódicos ingleses, tal, pues el Telegraph, alguno de estos y tal, dicen, según fuentes del MI6 o el Washington Post en Estados Unidos, dice, pues según fuentes de la CIA, y ya todos nos ponemos diciendo, hombre, a ver, como fuente fiable no es. Es decir, pues igual se puede decir del SUDR, no está ahí para decir la verdad, no es su función. Con lo que, pues hombre, no es casualidad que ahora, ¡pum!, se descuelguen con esto. Yo personalmente no me lo creo. Porque es tan zafio, es tan obvio. A ver, es verdad que vivimos en un mundo en el que todo es posible, que estamos todo el día viendo y oyendo verdaderas disparates, es decir, y que sin el más mínimo sentido, y que ya digo, todo es posible. Pero, hombre, a ver, es que estamos hablando de armas nucleares. Y esto no es como si dices, hombre, un cargamento de pistolas y tal, que se les ha borrado el número, yo qué sé, y tal, y no se sabe de dónde vienen, han dado 1000 vueltas por el mundo y han acabado en tal sitio. Hombre, es que, a ver, si les dan un misil nuclear, o varios, es decir, como el misil este del balístico, pues, del submarino M51.1, algo así se llama. Y el y una bomba TN-75, hombre, esto se sabe al minuto, porque no hay tantas potencias nucleares ni tantas clases de armas nucleares. Quiero decir, y los primeros que van a salir diciendo, yo no he sido, han sido estos, van a ser los norteamericanos. Si esto fuera un plan exótico de los y absolutamente desquiciado de los británicos y de los franceses. Enseguida sí vas a ver. Hombre, y estamos hablando ya de que los ucranianos lanzarían una bomba nuclear contra los rusos. Hombre, esto yo creo que ya sí que va a ser una línea roja de verdad. Es decir, a ver, y evidentemente ahí sí que nos iban digamos, no se iban a estar única y exclusivamente con el tema de, bueno, pues les metemos un bombazo de una bomba nuclear táctica a los ucranianos y ya está, asunto resuelto. No, es decir, porque saben perfectamente que esto ha sido los británicos y los franceses, con lo cual la cosa iría ya hacia una escalada que acabaría en una guerra nuclear, lo más probable. Es decir, pero con lo cual ya digo, ni el más disparatado de los británicos y los franceses, yo creo que se le ocurriría algo de esto, pero bueno, nunca se sabe. Una bomba nuclear, yo lo veo, ya digo, porque alguien se iba a creer de verdad que de buenas a primeras los ucranianos por sí mismos han conseguido hacer una bomba nuclear que casualmente es idéntica a la que tienen los franceses, los británicos y tal. Por favor, es decir, es que da la risa. Entonces, yo esto no me parece, luego explicaré por qué creo que se ha soltado esto, que es intoxicación. Es decir, esto no es verdad. Luego estaría la otra opción, una bomba nuclear sucia. Bueno, esto, a ver, generaría mucho ruido mediático si los ucranianos hacen estallar, ahora explicaremos lo que es una bomba nuclear sucia, y mucha presión psicológica y tal, y estas cosas, pero una bomba nuclear sucia desde el punto de vista estrictamente militar es una tontería, no sirve para nada. Es decir, una bomba nuclear sucia es que coges una cabeza nuclear, un misil, por ejemplo. Bueno, ahora que digo esto, es decir, desarrollar armas nucleares es algo que solo está al alcance de muy poquitos países, como en la práctica se ve. 2, meter una bomba nuclear en un cohete, en un misil, es aún más difícil si cabe. Porque tienes que meter algo muy pequeñito en un misil, que es algo relativamente pequeño. Todavía más difícil. Quiero decir, descartado que esto Ucrania pudiera hacerlo por su cuenta, pero ni en 1000 años. Ya digo, y teniendo en cuenta quiénes son los que tienen armas nucleares en Occidente, pues ya digo, no tiene el más mínimo sentido. A lo que estaba diciendo, la bomba nuclear sucia. La bomba nuclear sucia es que coges una cabeza nuclear, la pones, le pones un explosivo convencional, le haces estallar. Cuando estalla, no explota la bomba nuclear como tal, eso es imposible. Es decir, lo que haces es reventar esa cabeza nuclear y como lleva dentro material radiactivo, plutonio, lo que sea, pues se esparce. Ya está. Es decir,
al alcance, pues dependiendo de esa radiación, digo, el alcance así más duro, pues podría ser dependiendo del tipo de cabeza, pero 300, 400 metros, 500, como mucho. Radiación, solo radiación, ¿eh? Esto no iba a ser un Chernobyl ni nada por el estilo, no, una cosa enana. Es decir, no, esto no va a ningún lado. De hecho, es que hasta esto es difícil de conseguir. Pero claro, para eso tienen que tener, aunque sea la bomba nuclear, para poderla hacer estallar. Y yo, esto, bueno, viene desde el siglo pasado, pero por centrarnos, a partir, si os acordáis, a partir de 2001, con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, nos estuvieron vendiendo durante más de una década, bueno, que los yihadistas perversos, Bin Laden, Al-Qaeda, el Estado Islámico, los marcianos convertidos al islamismo, todos, es decir, todos allí estaban, vamos, a punto, si no la tenían ya, una bomba nuclear y la iban a convertir en una bomba nuclear sucia y que las iban a hacer estallar, vamos, por todos lados. ¿Estalló alguna? No. ¿Se pudo demostrar alguna vez que estuvieron en manos de yihadistas varios alguna cabeza nuclear? Jamás. Nunca. La gente se cree que las cabezas nucleares la van paseando por el mundo, las potencias nucleares, como si fuera cualquier cosa. No, es que es imposible hacer tráfico nuclear de este tipo. Otra cosa es sacar material radiactivo. Esto sí se ha hecho. Es decir, otra cosa es incluso sacar algo de alguna central nuclear. Pero que es algo muy distinto. Pero esto, imposible, inviable. Entonces, lo de la bomba nuclear sucia, pues tendría seguramente una respuesta rusa tipo Lesnik, o algo un poquito más potente, tal, pero teniendo en cuenta lo flojitos que son en este tipo de cosas, os señalabas tú antes, ¿sabes? Que no puede ser que ni siquiera ellos mismos, las propias informaciones que dan, ni siquiera las publiciten. Directamente los propios servicios secretos del exterior, es decir, el SVR. Bueno, pues esto no alteraría la dinámica y el rumbo de la guerra, con lo cual no le doy sentido, ni a porque además serían muy detectables, es que sería muy evidente. Con lo cual, se pasarían y con la otra no llegarían. Con la bomba nuclear y el misil lanzado contra algún sitio de Rusia, esto se nos llama una guerra nuclear y adiós Europa. Es decir, con la bomba nuclear sucia, esto no cambia nada. Una provocación más que los rusos digan, qué malos son estos y tal, vamos a machacar un poco más a los ucranianos. No tiene ningún sentido. ¿Por qué sale esto ahora? Ya hemos visto que en el tema de la información y la desinformación, los rusos no son lo mejor del mundo. Tienen muchas habilidades. Fernando, antes de tu análisis sobre el porqué de la noticia, en tu perspectiva, quiero presentar lo sucedido en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más concretamente respecto a esto en un acalorado debate. Aquí la representante de los Estados Unidos, aquí el representante de China, y por aquí el representante, sí, en una larga pausa, el representante de Rusia en las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Esto lo dicho el día de ayer. Sobre esta cuestión, naturalmente, cualquier intento de los líderes europeos de convencer al mundo de su compromiso con la paz en Ucrania se ve destrozado por los hechos. Hoy, 24 de febrero, el día de ayer, cuarto aniversario, la oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa publicó un mensaje urgente sobre los planes de Londres y París de suministrar a Kiev armas nucleares o una supuesta bomba sucia, así como su sistema de lanzamiento. En concreto, implica la transferencia encubierta a Ucrania de los componentes, equipos y tecnologías europeos pertinentes. Se está considerando la opción francesa como alternativa. Una ojiva compacta TN-75, el misil balístico M51.1, lanzado desde submarinos. Es bastante revelador que otras capitales occidentales, al parecer, sean plenamente conscientes de la total imprudencia de Londres y París. Por ejemplo, Berlín se negó a participar en esta iniciativa. Creo que es innecesario recordar que tales planes rara vez son irresponsables ni peligrosos, sino también ilegales.
ya que violan directamente el primer artículo del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Es por esta razón que los autores de este proyecto pretenden presentar la adquisición de armas nucleares por parte de Kiev como resultado del propio desarrollo de los ucranianos. Este giro de los acontecimientos indica claramente que los líderes británicos y franceses, al mantenerse al margen del proceso de resolución de la situación en Ucrania, han perdido completamente el contacto con la realidad. Rusia tiene todas las capacidades para contrarrestar tales acciones. Sin embargo, esperamos que en Londres y París aún haya suficientes personas sensatas y razonables que puedan impedir que sus líderes tomen medidas tan inadecuadas. Bueno, más o menos lo mismo que ninguna información adicional a lo afirmado en el comunicado, pero en este caso ya no solamente un comunicado de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, sino el representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, el señor Vasily Nevencia, también conocido como el señor de la pelada o de la calva, ¿sí? Efectivamente. Fernando. Él y yo somos primos hermanos, pues en ese sentido. Es decir, no, pero a ver, ya se ha visto que el representante Nevencia de Naciones Unidas de Rusia muy alterado no se le veía. A ver, tienes que decir lo que tienes que decir y claro, ya, hombre, ya que sueltas esto, pues lo tienes que expandir en el sentido de que, bueno, pues en Naciones Unidas y tal, estas cosas, bueno, pues vale, bien, pero de verdad, si Rusia tuviera la certeza, o esto fuera verdad, de que lo supiera, de que estos chiflados están planeando entregarles armas nucleares a los ucranianos, la respuesta sería esta. Es decir, bueno, no, es que tal, esto me iría en contra del Tratado de No Proliferación Nuclear y patatín y patatán. Por Dios, le estarían dando un ultimátum. Público, además. Un ultimátum. Y no diciendo, bueno, en caso de que sigan adelante con esto, pues... ¿Por qué entonces esta declaración en este momento, en tu opinión, Fernando? Sí, bueno, aparte de esa sota, lo de Alemania, es que de risa, es que de verdad, para hacer estas cosas los rusos no sirven. ¿Qué va a aportar a esto Alemania? Si estamos hablando de armas nucleares. Si ni tienen armas nucleares ni vectores para poder portar armas nucleares. No sé qué van a aportar. El himno nacional o... Las ganas. Las ganas, sí, las ganas. Aplausos allí. Bravo por los franceses, bravo por los británicos. Venga, ánimo. Es que de verdad. Ay, madre mía. ¿Por qué esto ahora? Pues muy sencillo. Y además coincidiendo más o menos con el aniversario, el cuarto aniversario del inicio de la operación militar especial rusa, etc. En un proceso negociador, llevamos ya, pues eso, más de un año de proceso negociador, de falso proceso negociador, como yo vengo diciendo, como aquí venimos diciendo, que esto no es un verdadero proceso negociador, donde ¿qué estamos viendo? Porque esto explica lo de los rusos de ahora. ¿Qué estamos viendo? Cada vez más, con altibajos, Trump tiene que ir, no olvidemos, Trump tiene que ir negociando, tiene que ir, no, vamos, negociando, es decir, tiene que ir esquivando las múltiples problemas que le ponen internamente los demócratas y buena parte del Partido Republicano. Es decir, que ahí es solo ante el peligro, es decir, Trump y su administración trumpista contra la mayoría de los políticos y tal, tanto demócratas como republicanos. Con lo que serían belicistas que querrían prolongar la guerra contra Rusia. Bueno, entonces ahí tiene que ir, digamos, esquivando las trampas que le ponen estos y al mismo tiempo haciendo pasar de que realmente él quiere buscar la paz, una negociación y tal, que él no, él sigue ayudando a los ucranianos, cosa que es cierta, es decir, que no ha dejado de ayudar a los ucranianos, las cosas como son, y lo importante que es la inteligencia. Si no, esto se había acabado. En el momento que los norteamericanos, que esto lo tenga todo el mundo claro, digan que quieren acabar con la guerra de Ucrania, toda esta retórica de Trump, vamos, no hacen para nada falta. Es decir, con que les cancelen la inteligencia, se acabó.
no duran ni una semana. Si no pueden apuntar ni las bombas. Es decir, nada. Es decir, que esto Trump le sigue desangrando a los rusos, las cosas como son, porque además es un instrumento de presión sobre Rusia, el seguirles desangrando con la inteligencia que les proporcionan los ucranianos. Pues bien, ¿esto por qué? Porque tenemos a un Trump que tiene que ir, como decía, esquivando ahí los problemas internos que tiene, especialmente en este tema, y que tiene que dar esa imagen de negociador imparcial que los rusos aceptan a unas sabiendas de que no es un negociador imparcial. A partir de ahí, tiene que ir haciendo zigzag y algunas veces voy y digo, Zelensky es malo, malísimo, y los ucranianos no quieren negociar. Otra, Putin es malo, malísimo, y son los rusos los que no quieren negociar, y luego va a decir que Zelensky, y así llevamos un año. ¿Con esto qué quiere conseguir? Ganar tiempo, fundamental. Que los rusos, fíjate, desde que empezaron las negociaciones ya gana un año. Que los rusos sigan machacando y destrozando a los ucranianos. Y B, que la presión sobre los ucranianos al final sea cada vez mayor, proveniente de lo que hacen o supuestamente harían o hacen, aunque realmente no lo hagan, es igual, para que aparezcan en última instancia como los malos malísimos de esta película. Que Zelensky y compañía sean los malos malísimos. Y en esto les viene muy bien que salgan diciendo, fíjense, que estos ucranianos malos malísimos querían hacerse con armas nucleares junto con los chiflados de los europeos, que son quienes les apoyan. Con lo cual esto fortalece la posición de Trump para presionar más aún, si cabe, a los ucranianos. Porque los ucranianos, que no han variado su postura en lo más mínimo, como los rusos, pues digo, de hecho de las negociaciones, es un paripé. Zelensky lo ha vuelto a decir ayer, lo ha vuelto a decir hace también 2 o 3 días antes. Miren ustedes, podemos negociar todo lo negociable y todo lo que usted quiera, pero no vamos a ceder territorio. O sea, esto que nos piden del Donbass, que devolvamos el Donbass y tal, no se va a producir. Luego, a partir de ahí, no hay nada que hablar. ¿Por qué? Lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, rápidamente. ¿Por qué tiene tanto interés Estados Unidos en que acabe la guerra de Ucrania? Evidentemente con una victoria rusa. Es decir, ¿por qué? Porque necesita Rusia. La necesita para ahora, pero sobre todo para el futuro más inmediato, más cercano. Porque necesita sus recursos energéticos, petróleo y gas, sus recursos minerales, tierras raras, níquel, petróleo. Está desesperado por lo de las tierras raras, porque no sabe por dónde encontrar ya más tierras raras. Ha firmado acuerdos con todo el mundo. Es decir, si es que es una cosa ya de locos. Hasta se ha planteado en una isla de nombre impronunciable, junto con los japoneses, perdida ahí en el Pacífico, extraer tierras raras que están en el lecho de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de esa isla. Porque ya no saben qué hacer, porque no tienen. Los rusos sí tienen. Es decir, y encima ahora le han hecho la jugada los brasileños y los indios, que han firmado un acuerdo de explotación de tierras raras, porque Brasil es el segundo país con mayores reservas de tierras raras del mundo, a mucha distancia, pero el segundo de China. Níquel, un montón de cosas que se necesitan y que solo se las puede proporcionar Rusia. Entre ellas, esto no se ha dejado nunca de proporcionárselo, lo hemos dicho muchas veces, el uranio enriquecido para las centrales nucleares norteamericanas, que se lo siguen dando, porque el mayor productor mundial de uranio enriquecido es Rusia, pero con 70-80% de mercado. Luego, si es que no necesitan. Esto significa que tendrían una capacidad en muchos ámbitos económica para poder hacer frente a una China que ahora mismo les está dando por todos los lados, especialmente en el plano económico, y que saben que no pueden con ellos económicamente, y sobre todo porque no tienen recursos. Porque no, por eso quieren lo de Venezuela. ¿Por qué? ¿Porque los venezolanos les caen peor o les caen mejor? No, porque tiene petróleo. ¿Este petróleo es explotable a corto plazo? No, pero a medio largo sí. Es decir, el famoso de la faja del Orinoco, etcétera. Pues igual está pasando con todos. Es decir, y especialmente con Rusia, que es un país, por eso han querido reventarla, es decir, que es un país que está lleno de recursos energéticos y de minerales estratégicos. Lo necesitan. De hecho, ya sabemos que prácticamente en el ámbito económico
está casi todo pactado, incluso las alianzas entre empresas norteamericanas y empresas rusas con nombres y apellidos. Pero para que eso se produzca, tienen que acabar, por lo menos formalmente, con la guerra de Ucrania. Fíjate una cosa, no olvidemos que eso también lo hemos dicho. Dmitriev, el que es el representante, uno, bueno, de los negociadores, de los principales negociadores rusos en temas económicos y tal, que controla un fondo soberano ruso. Un tío formado en Estados Unidos, que forma parte de la élite liberal. Lo que hemos dicho siempre. Ojo, que el Kremlin no es monolítico, que allí tenemos desde ultranacionalistas, hipersoberanistas, hasta liberales prooccidentales. Estamos hablando del núcleo de poder, ¿eh? No estamos hablando de oposición en nada de esto, no. Bueno, pues este forma parte de esos. Apoyo que le es fundamental de ese grupo de los neoliberales, digamos, partidarios de la línea occidental para sostenerse a Putin en el Kremlin. No nos engañemos. Es decir, esto es así. Es decir, y eso lo sabe Putin y tiene que andar haciendo juegos malabares porque sí, tiene mucho poder, pero no tiene todo el poder. Pues bien, ya sabemos que lo que están planeando, porque los rusos además lo han dicho. Ojo, que esto es importante. Una cosa es que los rusos hayan sabido gestionar muy bien el ataque económico devastador de las sanciones occidentales, fundamentalmente europeas, porque entre otras cosas se equivocaron los europeos y los propios norteamericanos al evaluar las capacidades económicas reales de Rusia, las infravaloraron y, como siempre, la lían y la cagan, nunca mejor dicho, luego hablaremos de temas escatológicos más tarde, la liaron, es decir, eso no se produjo, pero Rusia está sufriendo. Es decir, económicamente, eso no significa que eso se esté trasladando ahora, porque todavía no en gran medida, a la población, que la población, si no fuera por las pérdidas irreparables, humanas, etcétera, bueno, desde el punto de vista económico, especialmente en Moscú, viven como, vamos, mejor que aquí. La cuestión es, ya lo dijeron en la cumbre de los BRICS, no del año pasado, del anterior, pero vamos, lo dejaron bien claro, lo dejó claro Putin, es decir, nosotros no nos hemos ido del dólar, nosotros no hemos dejado el sistema interbancario SWIFT, no, son ellos los que nos han echado del dólar y del SWIFT, es decir, esto lo dijo. Nosotros no estamos en contra de comerciar en dólares, lo que no nos queda más remedio que tener que comerciar en otras monedas, porque no tenemos dólares, es decir, nos están cercando, pero ellos querrían volver al dólar y al sistema SWIFT. No nos engañemos. En línea con tu argumentación, voy a presentar lo sucedido ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uy, ¿cómo ha cambiado von der Leyen? Digo, von der Leyen, ¿cómo ha cambiado Annalena Baerbock? La veo un poco más llenita. En lo relativo a la votación sobre una resolución con motivo del 4º aniversario del comienzo de la fase de la guerra en Ucrania en su fase abierta, fue realizada una votación para la aprobación de una declaración de las Naciones Unidas en rechazo de la guerra, llamando a la negociación y a la paz. Hasta aquí todo más o menos previsible y formalmente deseable por todos, pero esta declaración presentaba un punto verdaderamente muy polémico porque establecía, además de la búsqueda de la paz, establecía la necesidad de un alto el fuego inmediato, como quiere Ucrania y como quiere Europa,
evidentemente para la recuperación de las debilitadas Fuerzas Armadas ucranianas frente a la guerra de desgaste rusa. Por esta razón, en la votación, un país en particular, sorpresivamente, no acompañó con su voto positivo esta resolución. En principio, realizó un llamado a cambio, solicitó la modificación de esto, en realidad, presentó esto como algo positivo, pero solicitó un cambio, o solicitó en realidad varios cambios, y por eso, en realidad, finalmente promulgó un voto de abstención. Y aquí la imagen final con las votaciones, el momento exacto. ¿Cuál ese país? Voy a acomodar mi cara más abajo. Yo es que estoy mirando porque no veo, pero me lo supongo. Me lo supongo. Atención nuevamente. Sí, el ganador es... a favor, bueno, The winner. finalmente con voto positivo esta resolución, meramente simbólica en el sentido de que las resoluciones de la Asamblea General carecen de entidad como tales, de fuerza legal. De fuerza legal, sí, de aplicación obligatoria. Atención arriba a la derecha, justo debajo de Ucrania, ahí arriba a la derecha, Ukraine en inglés, visible arriba a la derecha. A ver, espérate, que me lo tapa lo que pone en vivo. Un segundito, un segundito más. No, pero vamos, yo me fío, final. Ahora sí, perdón, esta de aquí, no, perdón, porque lo anterior sobre la resolución anterior. Bueno, vos, Fernando, ahí con un cartelito delante, pero eso solo visible para nosotros en nuestra plataforma. Claro, pero vamos, yo me supongo quién se abstuvo. En mi monitor visible, justo. A ver, yo también. De gente hay que contar que yo estoy cegato, es decir, con lo cual. Bueno, ese puede que. Ahí, Fernando. A ver si puedo. A ver, ahí. Espérate, a ver si estoy moviendo. Un poco más. Pero vamos, a ver. En verde, sí, con un signo más. Sí. De eso, debajo de eso, con una X en amarillo, eso United Arab Emirates, Emiratos Árabes Unidos, más abajo United Kingdom, Reino Unido, en verde. Y después República del Togo, probablemente, ni idea cuál, y después United States en amarillo en su voto, efectivamente, por su voto de abstención. Estados Unidos, mientras ahí sí, la mano de Fernando en la imagen, Estados Unidos presentó un voto en abstención respecto a esta declaración, llamando a la paz, hasta ahí todos de acuerdo, pero con la inclusión de un alto el fuego rechazado por Rusia porque no quiere retroceder, desaprovechar todo lo ganado después de años de guerra y después de muchas ofertas de Rusia, por cierto, de cese de hostilidades y demás en el inicio. Los ucranianos, patrocinados por Estados Unidos y por Europa, por la OTAN en su conjunto, realizaron una apuesta por la guerra, como ahora parecen perdiendo, quieren un alto el fuego, Rusia lo rechaza y Estados Unidos no convalidó esto. Aquí, Fernando, un punto a favor de tu argumento, sin dudas. Blanco y en botella, que se suele decir. Pues mira, gesto simbólico, que como además esto no va a ningún lado, pues bueno, pero bueno, queda bien, queda bonito. Gesto simbólico, eso también es importante. ¿Por qué? Sí, y aquí mi pregunta crítica, Fernando, y quiero tu defensa respecto a esta pregunta crítica, por favor. Esto es un gesto simbólico. Ahora, ¿por qué Trump, si verdaderamente quiere, o si los Estados Unidos quieren el final de la guerra para un acuerdo con Rusia y la utilización de sus cuantiosos recursos naturales, ¿por qué no abandona directamente el apoyo a Ucrania directamente, como por ejemplo a través del apoyo de inteligencia militar fundamental para la continuidad del esfuerzo bélico ucraniano? Vamos a ver, es que no. Que hay que tener en cuenta. Estados Unidos no quiere eso. Estados Unidos
no, digamos que la administración Trump, en absoluta minoría, quiere acabar con la guerra de Ucrania porque tiene otra estrategia distinta para ir a por los chinos. Pero están en minoría dentro de Estados Unidos. Los demócratas y los republicanos, encabezados por el impresentable Lindsey Graham, que son la mayoría, están a favor de continuar la guerra. Pero la mayoría Es de quién, decir, Fernando, porque la orden para la entrega de inteligencia la determina formalmente el presidente. ya, pero hombre, también tienes el caso Epstein y tal, que se lo están sacando cada 2 por 3, es decir, les están presionando. La orden la tendrá el presidente, pero el presidente necesita para muchas cosas a ambas cámaras y no le van a votar, incluso los Bueno, republicanos. Fernando, un poco menos de Y ingenuidad. además, Porque ninguna de las guerras, si no recuerdo mal, la última guerra aprobada por el Congreso estadounidense, una vez iniciada ya, la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que formalmente el Congreso estadounidense debería convalidar la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en una guerra, a través de distintos mecanismos espurios, como por ejemplo la no declaración de la guerra y muchas otras cosas más, a menudo, o casi sí, permanentemente los presidentes estadounidenses comienzan guerras sin el apoyo del Congreso. Ya, pero quiero decir, pero el problema está en que no es tanto la cuestión formal como que si tienes a todo el mundo en contra, encima una guerra que es muy lucrativa para Estados Unidos, ahí la propia contradicción de la administración Trump. No olvidemos que la administración Trump se tiene más o menos buenas relaciones con el complejo militar industrial, entre otras cosas, porque aparte de comprar más armamento, está consiguiendo que los europeos, gracias a la guerra de Ucrania, se estén rearmando y compren más armamentos a Estados Unidos, que hay muchos intereses de por medio, que hacen que Trump tenga que andar navegando entre muchas aguas. Y también aguas fecales. Pero él, en su estrategia principal, lo que querría es esto, pero tiene una posición interna muy grande, porque tiene muchos intereses detrás. O sea, Lindsey Graham, ¿por qué quiere Lindsey Graham que siga la guerra contra Ucrania, que machacar a los rusos? Porque, vamos a ver, más allá de que sea antirruso o lo que sea, esta gente es muy pragmática en el sentido de lo que quiere es llenarse sus bolsillos. Y Lindsey Graham se está llenando sus bolsillos con todo tipo de negocios en Ucrania y con los negocios que tiene con el complejo militar industrial norteamericano. Quiero decir, que aquí hay muchos intereses de por medio. Entonces, esto tiene la posición interna. Entonces, hay que venderlo de una manera en la que ya la situación sea tan obvia, tan crítica, tan grave, que digan, fíjense ustedes, los rusos van a ganar sí o sí, esto ya es imparable, miren, si está ya esto sin energía, si ya están a punto de caramelo, y que además, fíjense ustedes, si es que estos europeos son unos chalados que quieren darle bombas nucleares a los ucranianos, la que van a liar, nos van a llevar a una guerra nuclear. Esto es forma de hacer propaganda y de venderlo, y de poder, digamos, crear un cierto consenso que le permita acabar con una guerra que es su intención desde el principio, evidentemente perjudicando a los ucranianos y a los intereses de los europeos, chiflados, pero que tiene su principal oposición interna en Estados Unidos y no sabe cómo sortearla. Y ya estamos viendo que en el momento que se desvía un poco, no olvidemos, el Estado profundo está a favor de la guerra en Ucrania. Y en el momento que se desvía un poco, le sacan una nueva remesa de documentos de Einstein. Es decir, por una vía o por otra. Bien, ahora, si no recuerdo mal, es el caso en su primera administración, en su primer gobierno. Los analistas, por lo menos antes de la elección para su segundo mandato, presentaban su primer gobierno como un gobierno fallido, porque había querido Trump muchas cosas, pero no había podido debido a su falta de experticia política, su inexperiencia. Pero en este segundo gobierno finalmente sí podría materializar esos cambios, entre otros Y entonces, ¿por qué no pudo ahora? Pues porque, ¿Es la misma historia? Como no pudo lo que no pudo, eso posible también, que no pudo en el segundo lo que no pudo en el primero. Esa es la explicación. Lo estamos viendo. A ver, los presidentes no mandan. Es decir, sí, tienen poder y tal, pero en última instancia no son los que toman las decisiones finales. Otra cosa es que
formalmente sí lo hagan. Es decir, si Trump va a la guerra, pues es él el que dirá que va a la guerra y es él el que firmará lo que tenga que firmar. Pero eso no lo decide él, más decisiones de ese calibre. Lo decide el Estado profundo, lo deciden las grandes corporaciones, lo decide Peter Thiel, lo deciden los señores del complejo militar industrial, no lo deciden los políticos, que están a sueldo de ellos. Por favor, quiero decir, es que esto todavía... Entonces, allá hay una lucha interna porque hay en Estados Unidos un enfrentamiento de intereses en el que una parte querría aliarse con los rusos y otra querría machacar a los rusos. Y entonces eso se ve reflejado en los políticos que le representan, digamos, o que representan esos intereses. Pero que Trump no va a hacer nada. El primer mandato, como tenía todo el Estado profundo en contra, pues no le dejaron hacer prácticamente nada. En este, ya con más apoyos, aún así, ¿cuántos éxitos hemos visto que ha tenido Trump? Cero. Poquísimos y no sé. Sí, de acuerdo. Claro, entonces, porque, entre otras cosas, porque le están también torpedeando. Y lo estamos viendo con el caso de Einstein, pero no solo con el caso de Einstein. Es decir, es que le estamos viendo que, pues eso, gentuza como Lindsey Graham y compañía están todo el día, y no olvidemos, es un senador y muy importante y tal, retorciéndole políticamente el brazo para llevarle al lugar al que quieren. Y esta gente quiere, y el Estado profundo que les respalda es belicista, y es belicista a favor de continuar la guerra contra Rusia. Es decir, están en minoría. Entonces, como están en minoría, tienen que maniobrar todo lo que puedan y ir a una situación de hechos consumados en las que ya Rusia bueno, pues haya ganado prácticamente, entonces ya no quede más remedio, tengan que aceptar los hechos consumados. No, mire usted, que ya Rusia, por eso los rusos se han puesto las pilas y llevan todo el año pasado, bueno, todo el año pasado no, llevan buena parte del año pasado y lo que llevamos de cargándose el sistema energético ucraniano ya de manera continuada. Es decir, ¿por qué? Porque eso les lleva al colapso, y no les lleva al colapso dentro de 5 años, o como los pirados de los europeos, que estaba el otro día la bobochorra de la von der Leyen con el Costa pintamonas no se sabe qué hace. El presidente del Pero Consejo... Fernando, si ellos profundamente emocionados en Kiev, pues, todos ellos... Será el frío, que a mí me pasa igual, con el frío Fernando, se me saltan las lágrimas. Esto lo sucedido el día de ayer en Kiev, la coalición de los dispuestos, también conocida como los indispuestos, y muchas cosas más. Aquí, responsables de esta guerra. ¿Pero qué llevan? ¿Falos? ¿Falos en las manos? ¿Pero qué es esto? Úrsula von der Leyen, emocionada con lágrimas en los ojos. Y Zelensky a mí me ha conmovido. Es cinismo, ¿no? Los promotores de la guerra y de la continuidad de la guerra aquí escenificando su congoja verdaderamente. Sí. Va a ver. Desagradable. Se nota, a ver, hay que las cosas como son. Se nota que Zelensky ha sido actor y lo hace mucho mejor que el resto, ¿eh? Sí, es decir, de acuerdo. Porque los otros, su nivel de actuación no es muy bueno, ¿eh? Credibilidad más bien poca. Cierto que lo ayudan los polvos a Zelensky, los de maquillaje, Fernando. Claro. La gente piensa unas cosas, de verdad, qué mal pensados que son por ahí. Fernando, pues, sobre esto mismo, palabras de Putin también el día de ayer con motivo del 4º aniversario de la guerra, esto ya traducido. Por cierto, las imágenes de recién como cortesía de nuestro canal amigo y hermano Guerras y Geopolítica, no lo desaprovechen, para mí el mejor, si no el mejor, uno de los mejores, para mí personalmente el mejor canal sobre geopolítica en español en Telegram. Aquí parte de lo dicho por Putin ayer, palabras muy, pero muy interesantes. Si la plataforma me determina en algún momento comenzar con este video. Bueno, no cunda el pánico, como todo es cuestión de tiempo. Pero mientras tanto yo comento algo. No sé el qué, pero lo comento. A ver, un segundo intento. Raro esto, porque el algoritmo. El algoritmo persiguiéndonos, estimado El Fernando. algoritmo nos persigue. Otros, esto de la carga y
el video colgado hasta ahora nunca visto, pero bueno. Bueno, han hecho, ya sabes que Sí. en estas redes sociales, sin personalizar en ninguna y tal, ya sabes que ha llegado el caso. Yo conozco casos, no sé si ha sido algún caso tuyo. No, si fue tuyo, yo creo, en el que creo que fue, en una emisión en directo, se me va la cabeza, en una emisión en directo cortaron. O sea, no es que te censuren luego, ni que y que te desmoneticen, no. Es que alguien, no sé si eras tú, no me acuerdo quién, Si estaba no recuerdo mal, hablando, nosotros haciendo una su vez con programa. una... Sí, Sí, una vez, durante ¿verdad? Directamente, ¡pum! Se las primeras acabó. semanas de la mal llamada guerra en Gaza, ¿no? Más bien, bueno, de la Sí, masacre en sí, Gaza. pues eso digo, que si me acordaba de Sí. esto, que directamente Sí. corte en directo, se acabó. Bueno, en este caso, dada la derecha YouTube, es un problema de la plataforma, no de YouTube, pero por aquí no van a poder con nosotros, ni a través de No, plataformas, de ninguna manera. Lo que no ninguna. podemos por delante, podemos por detrás. Y aquí el mismo video Hombre, mostrado a través de una pestaña. esa, Por ende, esa expresión, lo que no podemos por delante, sí, podemos por detrás, se puede prestar a una doble interpretación. es- Qué malo, Eh, Fernando, qué Hombre, no, malo. a ver. Hoy recargado, Fernando. Bueno, comenzamos esto por delante o por detrás. Putin con las siguientes Termina. palabras. Vamos a recordar esta transmisión, Fernando, por esa frase, lo de lo que no se Sí, puede por delante, se puede por detrás. puede por detrás. Atención a Ay. Putin aquí. Sí. Он и не знал-то ничего. Вот это результат такого преступного, беспечного поведения. Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Ну вот уже в СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерение использовать даже Esto lo какую-то ядерную relativo компоненту. a esta información, a esta Понимают, declaración de los наверное, servicios de чем это может inteligencia. закончиться. Сейчас вот информация тоже наша оперативная идет тоже в СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть. Не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый турецкий поток и голубой поток. Никак успокоиться не могут. Bueno, aquí, Fernando, no solo la referencia a esta denuncia de los servicios de inteligencia, sino la referencia también a la posibilidad de un ataque contra el Turkish Stream, el gasoducto, no oleoducto, sino gasoducto, recorriendo el mar Mediterráneo, y el Blue Stream, si no recuerdo mal el otro. Ahora lo aplicamos, sí. ¿Cuán plausible esto? ¿Por qué esto dicho por Putin ahora? Fernando, ¿cuál tu...? A ver, fíjate el troleo, porque esto es un troleo espectacular de Putin. O sea, este es un troleo, pero de los gordos. Fíjate la cara de preocupación que tiene Putin. O sea, la cara de preocupación que se le ve que está poco menos que temblando. Vamos, si está a punto de partirse de risa. Dos, ¿cómo no lo cuenta? Es decir, me han dicho esto, yo creo que sí, que ya está saliendo en los medios. Todavía no he podido revisarlo, pero ya le echaré un vistazo luego. Hombre, si hubiera sido algo así de serio, pues no estaría diciendo, pues sí, esto, pues no me he enterado mucho. A ver, ¿qué habéis dicho vosotros, los de los servicios secretos? Que no me he enterado. ¿Qué les habéis soltado? Es decir, suena coñero. O sea, que esto no tiene ninguna credibilidad. Si esto fuera cierto, la declaración de Putin no la haría pues medio sonriendo o riéndose casi y con esa cara y relajación como diciendo, esto tal. Sería hubiera puesto serio y hubiera hecho una declaración durísima, pero durísima. Y luego la segunda parte, la del Nord Stream, perdón, ¿qué estaría yo pensando? La del South Stream y la del Blue Stream. El Blue Stream es un gasoducto bastante antiguo que le suministra única y exclusivamente gas ruso a Turquía.
y este llega a la parte asiática de Turquía. El otro, el Turkish o Turk Stream, depende, algunos sitios ponen de una manera, otros de otra, da igual. Este llega a la parte europea, y llega a la parte europea porque está hecho, era la antigua, la revisión del antiguo South Stream. Si teníamos los streams del norte, la corriente del norte, pues la corriente del sur. Le cambiaron el nombre y tal, pero más o menos lo mismo. Solo que cambiaron el sitio. En vez de entrar por Bulgaria y tal, pues directamente a Turquía. Los turcos encantados. Y este es el que lleva gas a buena parte de la Europa del Báltico y Europa Central. Incluso llega hasta Italia, a través luego del gasoducto de transadriático, adriático, etcétera. Bueno, con este es con el que se suministran los griegos, los búlgaros, los serbios, los italianos, los austriacos, tal. Todos estos. Bien. Esto ya lo han intentado, ¿eh? O sea, tampoco es novedoso. O por lo menos eso nos han contado los rusos. Ya lo han intentado, por lo menos que yo recuerdo un par de veces, el volarlo. No les ha salido porque les han pillado antes de que pudieran hacerlo. Y fíjate cómo termina esto. Termina diciendo algo así como estos como que no descansan, están todo el rato, no me acuerdo la frase, es decir, que dice al final de la exposición, pero es una frase así como muy ligera, ¿no? Esto, bueno, pues, qué pesados que se ponen, ¿no? Es más o menos lo que da a entender. A ver, yo entiendo que eso también forma parte del troleo, porque eso también es muy grave, quiero decir. Entonces, bueno, si fuera cierto, sería gravísimo. Porque, hombre, estamos ya con las famosas líneas rojas, luego iremos a ellas, pero si quieres, pero las inexistentes líneas rojas de Rusia. A ver, yo cada vez me preocupo más y estamos en unos juegos muy complejos, de verdad, muy delicados, de los que sabemos nada, 4 cosas. No sabemos todo lo que se está cociendo por debajo por debajo cuerda, por debajo de la mesa. Pero estamos en una situación cada vez más crítica. Llevamos 4 años de guerra y sobre todo es que, y yo entiendo que esto pueda ser así, seguramente es así, no lo sé, pero el que Putin, que tiene un pensamiento más a largo plazo que los europeos o los norteamericanos, y esté diciendo, bueno, sabemos que la guerra de Ucrania ha sido el comienzo, pero que esto incluso si derrotamos a los ucranianos va para largo y que nos extenderemos seguramente con otras guerras en Europa, y no solo en Europa, fuera de Europa, en el Cáucaso, en otros lados, en zonas fronterizas. Aquí el famoso documento de Sobreextendiendo las fronteras de Rusia, a base de todo tipo de conflictos, de la RAND Corporation de 2019, ¿no? Que iba contando todo esto y luego poco menos que lo que se ha producido. Es prácticamente una guía. Bueno, pues él ya lo ha dicho, dice, esto por lo menos durará una década. Y cuando dice que durará una década, no se refiere al conflicto de Ucrania, sino a las convulsiones político-militares que por lo menos van a durar una década, como mínimo, quizá más. Entonces, vale, yo entiendo que dice, no, si es que esto de Ucrania es el primer plato, todavía nos falta el segundo, los postres, las copitas, y lo entiendo. Pero una cosa es eso, y que tengas que prepararte para la siguiente etapa, un poco como lo de los iraníes, ¿no? Es decir, pues hemos tenido la guerra de los 12 días, a la revolución de colores fallida que nos montaron, y ahora pues tenemos que prepararnos para la tercera, que está por venir. Bueno, pues vale, yo eso lo entiendo. Pero de ahí a que no seas más incisivo, no aceleres la derrota de Ucrania, porque en última instancia no estamos hablando de que están muriendo los ucranianos, que en última instancia, bueno, pues son los ucranianos, pues vale, no son rusos, pero es que están muriendo rusos. Entonces ahí no puedes ya decir, bueno, es que tengo un pensamiento estratégico, yo sé que tengo que ir más lentamente, tengo que tener más cuidado y tal, porque tengo que ir preparándome para lo que está por venir. Vale, sí, de acuerdo, pero esta guerra en concreto acelerará porque están causando muchas bajas rusas, no sabemos cuántas. Pero ya te digo que esto, hasta el más prorruso del mundo te va a decir que por lo menos entre 100 y 150.000 muertos han tenido los rusos. Muertos, no bajas, bajan más. Sí. Tiene que decir que no estamos hablando de
Y que yo lo he contado varias veces, o sea, que estás en contacto con gente rusa en general y ya, y especialmente que los que tienen familia o conocen mucha gente o están en Rusia, y todo el mundo te cuenta ya, no, yo es que conozco a alguien que lo han matado en la guerra. Es decir, o sea, no estamos hablando de, y que las zonas de población cercanas a la frontera con Ucrania, como Belgorod, que se están quedando sin energía. Y esto lo dicen los propios rusos. O sea, no es que lo digan los Por ucranianos. los ataques ucranianos, Por los efectivamente. ataques ucranianos, claro. Es decir, entonces dices, hombre, esto debería hacer que dieras un salto cualitativo. Es decir, está bien lo de energizar, pero aprovecha. Ya sabes que yo soy ahora mismo partidario de que en este momento es el momento adecuado. Es decir, la situación es la óptima, o por lo menos es muy óptima, para dar un paso más y acelerar el final de la guerra. Y dar un golpe decisivo a los planes de los chiflados de los europeos que quieren seguir escalando. Y de paso le tiendes una mano a Trump, aunque al principio tuviera que responder con relativa dureza. Atacar a toda la dirigencia político-militar de Ucrania, eliminarlos a todos los que puedas. Y eso generaría un caos porque desvertebrarías las estructuras del Estado. Y en el momento que un Estado colapsa, porque sus dirigentes político-militares han sido eliminados, que era lo que querían hacer los israelíes, y lo lograron en buena parte en el tema de Hezbollah, pero no lo lograron con el tema de Irán, porque es mucho más complejo que lo de Hezbollah. Bueno, pues si colapsa eso... Ahora, Fernando, entendido tu argumento, participo de él ahora, en la comparación con Israel. Sí, efectivamente, el descabezamiento de Hezbollah generó naturalmente muy importante. Su desactivación. ¿Cuál es la palabra? A partir de entonces fue desactivado el aparato militar de Hezbollah. Ahora, Israel no conquistó territorialmente el Líbano, no pudo. Es que Israel, es que claro. Y aquí Putin podría perpetrar un ataque de estas características, generar ese descabezamiento, pero si después no puede acompañar territorialmente esto, la situación en última instancia más o menos la misma. Ucrania destruida, descabezada, pero todavía Rusia sin la posibilidad de la captura territorial, por lo menos de los oblast requeridos o demandados como parte de las condiciones. No, pero eso rusas. Sí. Aceleraría todo el proceso. ¿Por qué? Porque, a ver, la milicia de Hezbollah tiene una estructura que la hace más resistente. Es decir, ¿por qué? Porque tienen, por ejemplo, lo que han hecho los iraníes. Tienen nombradas sustitutos de sus dirigentes políticos y militares, no solo el siguiente cuando le maten, sino el siguiente y el siguiente. Es decir, al menos 3. Bueno. Es decir, esto no lo tienen los ucranianos. Es decir, no están estructurados de esa manera. Sí. Están estructurados de manera convencional. Y además, en línea con tu argumento, Fernando, Israel carece de la mitad del Líbano a favor de Israel, como los rusos sí presentan una cantidad de población prorrusa en Ucrania, como no pueden los israelíes en el Líbano. Y no comparemos, es decir, y no comparemos ejércitos. El ejército israelí, que cada vez tiene más problemas, que es un ejército de leva. No olvidemos que el ejército ruso que está combatiendo es un ejército profesional, es un ejército de paga, que tiene esa punta. El israelí no, es de leva, es obligatorio. Esta conversación, Fernando, en el domingo pasado la presentamos en detalle, el porqué de la moderación de Putin, posibles causas. Quien la quiera recorrer puede retroceder en la lista de nuestras transmisiones y presenciar esta conversación en detalle con un montón de argumentos, tanto de Fernando como míos, de por qué sí, por qué no, de cosas desde una perspectiva crítica. A veces acá, últimamente, nosotros, con vos, Fernando, por sobre todas las cosas, criticado por una postura excesivamente crítica contra Putin. Acá nosotros realizamos análisis críticos de todo, no contra unos sí, contra unos no. Cuidado con esto, no nos quieran acá como promotores. Y además, encima,
Lo que estoy criticando es que Putin está siendo demasiado blando, para entendernos. Sí, no, eso O es sea, clarísimo. es decir, que lo Fernando, que amigo le estoy de diciendo es que tiene que ser Caragano. más duro. Fernando, amigo de Caragano, con Fernando. Pues sí, Si de toda la Fernando vida. los zapatos También calvo. de Putin, se habrían También completado los calvo. Es pepinazos decir, nucleares hace tiempo. sí. Pero no, yo en gran medida de acuerdo con tu análisis y con esto de que la moderación en este grado de locura de las élites occidentales, las clases dirigentes y las clases dominantes, para ellos connota un mensaje de debilidad, representa eso, si Putin establece una línea roja, si la establecen, cometen la violación de eso y Putin no reacciona virulentamente, para ellos eso de alguna manera convalida su posición, genera en sus cabezas, en su visión completamente fanatizada y ajena a la realidad, eso de alguna manera convalida Claro. el fanatismo. Completamente de acuerdo con vos en eso, Fernando. Ahora, Vamos quiero para adelante, ¿no? presentar algo muy interesante. No quiero otra vez esta discusión en detalle o esta conversación en detalle porque ya la presentamos la semana pasada, sino Vale. otra cosa, Fernando, y esto por Dime. sorpresa. Esto A visto ver, recién, a ver. quiero tu mirada a 4 años de esto. Voy a presentar unas imágenes seguramente fuertes y quiero, Sí, Fernando, a sí. 4 años de esto, tu evaluación. No voy a referenciar el origen de estas imágenes. Aquí No. un desafío para Fernando, ¿de dónde? Pero él Sí, seguro va a bien. determinar de dónde A esto. ver. Память потомкам. Imágenes militares, ¿eh? Además, ¿en qué momento de todo esto? Pues esto tiene pinta de ser el inicio. Es decir, para ver, para empezar llevan en brazalete blanco. Es decir, que estos son rusos y van con la V. Bien ubicado, Fernando, como siempre. Pero más concreto incluso que el inicio, exactamente dónde esto, qué operación esto y cuál El tu aeropuerto. evaluación. No, bueno, los que estaban entrando por. Estos los que van al aeropuerto de Gostomel. Pero qué bárbaro este Fernando. ¡Qué No sé, ojo! ¡Qué ojo! Estas imágenes recientemente distribuidas, recientemente publicadas, de lo sucedido en esas fatídicas jornadas, Fernando. Esto, los historiadores recorrerán estas imágenes y lo sucedido allí como parte fundamental de lo que comenzó en ese momento, con otro objetivo, evidentemente, muy distinto al de una guerra de desgaste. Esta, la captura de las tropas rusas en el aeropuerto de Gostomel, en las afueras de Kiev, con el objetivo aparente del descabezamiento del gobierno de Zelensky o de generar una situación de acorralamiento político para una negociación. Bueno, esto histórico. Sí, pero fíjate una cosa. Esto, sí. Sí, pero fíjate una cosa. Esto ahora mismo sería imposible de verlo. Es decir, aquí estamos viendo un ataque, digamos, entre comillas, convencional, es decir, a soldados disparando y tal. Ahora, con el tema de los drones, esto sería imposible. Pon una pausa acá, Fernando, por este punto tuyo fenomenal. Esto podríamos haber recogido esto de cualquier guerra de los últimos 30, 40 años. Bueno, las cámaras en los cascos quizás los últimos 20 años, pero a partir de ese momento comienza una guerra distinta en la cual ya no podríamos presenciar imágenes como estas. No, imposible. Debido a los drones, básicamente. Debido al imposible, debido a los drones. O sea, esto que estamos viendo de helicópteros que llegan, desembarcan allí soldados en grupos de varios soldados, de bastantes soldados, entre comillas y tal, que van avanzando y tal. Esto que sería una forma de guerra pues convencional, es decir, tal y como eran las guerras hasta ese mismo 2022 y 2023. Es decir, todavía se podían ver cosas de estas. Esto ahora es imposible, esto es inviable. O sea, ahora mismo, cuando ven más de 3 soldados juntos, bueno, eso ya es una cosa inaudita. Porque la guerra de drones ha cambiado completamente el panorama. Es decir, la guerra actualmente, estamos hablando de 4 años, ¿eh? La guerra de ahora no tiene que ver nada con la guerra de hace 4 años o de hace 3. Es completamente distinta. Y esto se está pasando factura a los occidentales.
porque ni los norteamericanos ni los europeos estaban preparados para este tipo de guerra. Los únicos que ahora mismo están preparados para esto son los rusos y los ucranianos, hasta el punto de que los ucranianos ahora mismo, ojo, están siendo llamados y están participando en muchos ejércitos europeos porque les están enseñando a cómo tienen que pelear. O sea, la coalición de los dispuestos está siendo adiestrada por los ucranianos. Y estos tíos que no saben ir a la guerra de ahora son los que van a cambiar el curso de la guerra. Es decir, los franchutes, los británicos, los de la pérfida Albión, estos que están siendo adiestrados por los ucranianos porque no saben hacer la guerra actual, se han quedado en la guerra de hace varios años. Esto para que nos hagamos una idea de lo desconectados de la realidad que están los ejércitos europeos. Había unas imágenes de un militar francés retirado que lo decía claramente. Creo que era un general, una cosa de estas. Es decir, cuando le hablaban de una guerra de Europa contra Ucrania, vamos, contra Rusia en Ucrania, ya, es inviable. Ni tenemos la capacidad logística, ni la capacidad armamentística, ni estamos adaptados a la guerra moderna, no tenemos nada. O sea, olvídense. Bueno, lo pueden hacer, pero es una chifladura de tal calibre y aquí lo estamos viendo. Bueno, pues esto de un helicóptero tranquilamente y por ahí las ametralladoras puestas sobre los tejados ahí en puestos claro, fijos. Ese tipo de cosas ahora sería inviable. O sea, sí, no, es verdad. Esto sería, pues eso, esto es lo que estaríamos viendo también, por ejemplo, si lo estuvieran ejecutando ahora los norteamericanos en algún sitio. Les cambias el uniforme y el armamento y ese es el problema, que esto ya no sirve. O sea, esto ya es historia en todos los sentidos. O sea, la guerra actual con las bombas FAB, es decir, con las bombas estas de 250, 500, 1500 y 3000 kilos, que se las hace cada vez recorrer más distancia. La cantidad de soldados en ese grupo de asalto, Fernando. No, es esto. No pueden más de 3. No pueden más de 3. Bueno, no. 3 y gracias. Es decir, 3 que se van escondiendo, que se meten en el sótano de una casa, que se quedan allí un día, y luego salen otra vez. ¿Esto anticipatorio? Están sacando el dron y además un dron de reconocimiento. El dron. Este es el dron que llevaban. El dron, claro. Es decir, el dron y es un dron de reconocimiento. Sí. Es decir, pero es que ayer aquí también en Demoliendo Mitos ponía un vídeo en el que se ve a los chinos, que claro, ya viendo cómo está el panorama, se están entrenando con drones de estos, cuadricópteros pequeños, pues en plan circo, es decir, que me meto por una ventana, que subo, que bajo las escaleras, que no sé qué, porque ya todo el mundo sabe que un dron de estos se mete por cualquier lado. Es decir, nosotros, bueno, con bromas sobre esto por lo anacrónico, pero en términos de la humanidad, qué debacle, ¿no? La introducción masiva de drones y de inteligencia artificial en la guerra. ¿Visto los robots militares chinos ya imitando? Sí, pero ojo, ahí meten, los cachodos ahí meten inteligencia artificial en muchos vídeos, ¿eh? Bueno, quiero decir, perfecto. Que no hacen tanto como esto que lo ves ahí saltando, en plan. De acuerdo, con pero sí, es verdad. Los robots con artes marciales, practicando artes marciales, los drones. Ahora, ¿cuánto tiempo está eso, Fernando? Bueno, hay un meme estupendo. Bueno, hay muchos memes. Como estos. Mucho, un par de años. No. Hay uno que es, yo no sé si es anticipatorio, pero todos conocemos la famosa película Terminator, la primera. Clásico. La famosa, bueno, pues alguien habrá mirado las fechas y están sacando muchos memes diciendo, quedan 3 años para que suceda en la vida real lo que sucede en Terminator, que las máquinas controlan ya el mundo y esas imágenes que vemos del O'Connor, bueno, pues quedan 3 años. O sea que, quién sabe si Terminator tiene más de verdad de lo que suponíamos. No sé, ahí lo dejo yo. 3 años quedan para que las máquinas hagan con el control del mundo total y los hombres estén ya pues eso, intentando luchar contra ellas y esté el famoso... ¿Cómo se llamaba? James, no me acuerdo, James. Bueno, O'Connor, me acuerdo del apellido. El que
liberaría al mundo y tal de las máquinas. Pues eso. Yo tampoco lo recuerdo ahora, pero lo voy a recordar en 2 O'Connor. minutos. Sí, pero bueno, hay que decir, pues me hacía mucha gracia eso. Está claro, no te digo que 3 años, pero Para los demoledores, el reconocimiento a Fernando, estas imágenes no mostradas nunca antes, publicadas ahora hace poco, hace minutos, presentadas acá y Fernando con su ojo inmediatamente, principios de la guerra, aeropuerto de Gostomel, John Connor es el nombre. John Connor, Bien Fernando, John mucho ojo ahí. Connor. A Bueno, propósito de ojos, pero quizás casi dicha una barbaridad, pero bueno. el tercer ojo. El Efectivamente. el tercer ojo. El famoso ojo, el ojo que no ve. El ojo que no ve. El ojo que no ve. Sí, ojos ubicados en otras partes del cuerpo. Bueno, Ojetes a ver, también. hay que decir que esto es una verdadera porquería, para que no vamos a engañar. Una guarrería, pero muy gorda. Es decir, esto es muy insano. A ver, ¿Dónde yo no está, creo que Fernando? ¿Qué cosa esta? a ver, esto es un retrete, un váter, un inodoro, como se le quiera llamar. ¿Esto del en Rusia, en Irán, en qué? No. Corea del Norte? Esto es en el portaaviones más moderno, no solo de Estados Unidos, sino de la humanidad, en el Gerald Ford. Y hay que explicar por qué. Por qué el Gerald Ford, que estábamos el domingo pasado, yo creo, y tal, hablando que ya ha pasado el estrecho de Gibraltar, ha tenido que hacer parada en Creta. Las fuentes, en fin, muy escatológicas, muy poco, en fin, proamericanas, no sé, pues si están diciendo que la parada real es por problemas de deposición, es decir, pues de defecación, que no pueden defecar. Esto hay que explicarlo. A ver, se está hablando y esto está ya en todos los lados, de hecho, ya ayer yo saqué aquí esto como elemento simbólico, esto se puede ver aquí, a ver, como elemento simbólico, que voy a hacer una donación al Gerald Ford, de uno de estos, para que puedan los hombres y las mujeres del Gerald Ford hacer sus necesidades, porque a ver, esto viene de lejos. Parece ser que hay un problema estructural, que no pusieron suficientes toaletes en el Gerald Ford y ya tenían un problema que estaban o sea, si te entraba un retortijón, ¿no? Y tú pues, ibas a un cagadero de estos. Y entonces había colas, y hay imágenes, de colas de 45 minutos hasta que te llegaba el turno. Imagínate como fueras un poco mal del estómago, con retortijones, ahí esperando 45 minutos en la cola, te lo haces a sí mismo. Entonces, bueno, la cosa se ha agravado. La cosa se ha agravado porque la fontanería tampoco es la mejor y los pobres fontaneros de la Ford estaban allí trabajando, según parece, 19 horas al día y tal, y bueno, problemas de calcificación de los tuberías, bueno, total, que como se ha visto, el Gerald Ford se está hundiendo, pero no porque lo hayan bombardeado, se está hundiendo en aguas fecales. Claro, y es que esto no es tontería, porque estamos hablando de un portaaviones, ya digo, el más moderno, costó más de 13.000 millones, el mantenimiento cuesta una barbaridad al día, es decir, 8 millones, creo, de dólares al día, un disparate. Bueno, pues el Gerald Ford, claro, que allá hay unos 4.600 individuas, es decir, que es una ciudad. Esta gente tiene que deponer, es decir, tiene que defecar, tiene que... Curiosidad escatológica. ¿Cómo llaman a los inodoros en España? ¿Inodoros o retretes? A ver, si quieres tirar, se le puede llamar de cualquier manera. Bueno, a ver. Todos entendibles, pero sí, normalmente... Retrete es digamos, la palabra histórica, ¿no? Porque esto hay que explicarlo. A ver, en el siglo XVI y por ahí, había... la gente también defecaba. O sea, no nos creamos que en el siglo XVI la gente no hacía estas cosas porque sí las hacía. Pues bien, entonces, en las casas que se lo podían permitir, en un campesino no, esto lo hacía donde podía, en el campo y a tomar por saco. Es decir, pero en los sitios así más pudientes, pues había una pequeña habitación que se llamaba retrete, que podía ser en el origen un trastero o cualquier cosa, donde se ubicó los primeros... digamos, todavía estábamos muy lejos de esto, pues una silla con un agujero, para que nos hagamos una idea, y algo debajo, un orinal debajo, algo así,
y se ubicó allí, ¿no? Porque era un sitio pequeñito y tal. Y eso se llamaba retrete. Y de ahí viene la palabra que le da nombre al elemento este tan interesante y tan importante en la vida moderna. También se puede decir váter por el anglicismo, ¿no? De water clocks y tal. Y luego también, pero castellanizado, váter, tal cual. Sí, sí. Y luego también el otro, inodoro también. Inodoro también. Excusado, por ahí, en algunos También, países de América Latina, excusado, muy no fino. O entendible. sea, tú Sí, muy quedas fino. estupendamente si vas y dices, oye, Al excusado. me voy al excusado y la gente te va a decir, ¿qué tipo más formado? ¿Qué tipo más culto? ¿Qué tipo más...? O sea, quedas muy bien. Sí, pero vamos, no se utiliza mucho lo de voy al excusado, pero sí. Sí. O sea, Nos la pueden gente se ayudar los entera. demoledores ahí con ¿Cómo se dice? variantes y versiones de inodoro, Versiones en cada parte de Latinoamérica. No, BC, exactamente. ¿Cómo? También de la Edad Media la expresión de agua va, ¿no? Hoy día utilizada Sí, en broma. porque el agua iba. O sea, a ver, la gente no se anda con tonterías. Sí, el agua servida, con caca, ¿no? Agua va y lanzado por la ventana los excrementos a la calle y si alguien ahí abajo cayendo sobre la cabeza, claro, y ahí la expresión de agua va. Claro, y como el que avisa no es traidor, pues si dices, oye, que ahí va eso, quítate de en medio, sal corriendo. Toilette, pero por ahí, esa también muy fina. Toilette, sí, bueno, toilette, esto es de francés. Sí, muy bien. La toilette, es decir, que digo yo, y bueno, claro, el problema que está teniendo es muy grave, porque es que ahora mismo, ya digo, ya habéis visto las imágenes, es que esto es insalubre. Sanitario en Centroamérica, pero acá también entendible en Argentina, por lo menos en España también. Sí. En este caso, más allá de las innumerables versiones y la riqueza del español, una capacidad de entendimiento absoluta. Todas las palabras Sí, pero fíjate, si hablamos de poner, de las que me acuerdo, o sea, del acto de defecar. Letrina también. El agujero, claro, el agujero, sin el sanitario encima, ¿no? Sin el aparatejo encima. No, pero también lo puedes decir. Dices, no, voy a la letrina. Hombre, acá no. Antiguamente, en el ejército, esto de tener bates como es debido, no, tenías una letrina y gracias. Pero estoy hablando de la época de mi padre. Esto, o sea, pero sí, letrinas también puedes decir. Hombre, es como más cuartelero, o sea, más como de tipo ejército. Por ahí, ¿no? En algún lado, y esta sí que no escuchaba nunca. El giñadero, ¿eso de dónde? De giñar, el verbo giñar, que es lo mismo que cagar. Pero, uy, perdón, no sé qué estaba yo pensando. Con unas palabras en España del español. Giñar. Hombre, giñar, sí, giñar. Sí, igual, lo mismo que de poner, lo mismo que de fecar, giñar. Sí. Ir de cuerpo. Ir de cuerpo. Bueno, si nosotros no censurados antes, hablando con hay que hacer un especial escatología y geopolítica. Es decir, de estos temas. Poseta. Lo bueno de la palabra escatología, si la parada del Ford en Grecia respondió a razones escatológicas, bueno, la palabra escatología con dos acepciones, la de la caca, pero también la acepción religiosa, quizás por una necesidad de patrocinio espiritual la parada, ¿no, Fernando? Habrán querido un rezo, bueno, pues una operación. Estos excrementos, estos detritus que estamos viendo, es un tema muy grave, quiero decir, porque claro, es que son 4.600 los que están allí metidos. Y yo no sé lo que habrá pasado en este puerto de Creta, donde está ahora mismo el Gerald Ford, porque habrá salido disparados. Claro, notificaban que. No, es que. Esta sí que tampoco escuché. La poceta puede ser, sí. Esto ya en desuso ya, yo creo, por lo menos aquí. Pero poceta de una pequeña poza que se hace para realizar las necesidades pertinentes. Pero ya digo, es decir, es que imaginaros, han dado permiso para que vayan bajando, bueno, tal, los soldados y tal, los marinos, y claro, es que imagínate 4.600 que se ponen a deponer, tal cual bajan al puerto de... ¿El truñero? Bueno, esto viene del truño. Un truño es un cirote.
Un truño es el, Traducción, Fernando, de truño y de cirote. Nunca escuchás esas palabras a en tu ver, vida. pues es las heces fecales dicho finamente. Ok. Es decir, que pueden tener diferentes formas. Generalmente, salvo que tengas graves problemas intestinales, suele tener una forma alargada. Aunque en esto de las diferentes formas de iba a decir de la mierda, pero no quiero decirlo. De las diferentes formas suele ser más bien un cirote, es decir, un truño alargado, lo que echamos ¿Cirote o más o menos. cerote? Porque acá he encontrado cerote, no cirote. Cerote, Cerote. Ah, cerote. Bueno, cerote, con C de casa. con C. Sí, sí, sí. Bueno, Pero vamos, el idioma español es muy rico en este tipo de cosas, sí. sí, sin Sí, duda, sí. sin duda. Entonces, este tipo de cerdadas nos encanta. Pero vamos, que la cosa es muy grave. ¿Qué van a bombardear estos? ¿Pero se puede bombardear algo con esto? Es decir, si no, pues yo es que me imagino escena, pues eso, tipo Sí. Top Gun. Imaginémonos, Top Gun, pero en esta situación. A Tom Cruise diciendo, venga, acá tienes que salir a bombardear y tal, pero Tom Cruise lleva un montón de tiempo sin poder giñar, sin poder ir al baño. Es decir, y vemos al pobre Tom Cruise esperando ahí en su cola, Sí. que lleva ahí 45 minutos, una hora, con retortijones. Y dice, venga, no, a bombardear. Y Tom Acá Cruise, sí, otro tipo de bombardeo. con cara ¿no? descompuesta, con cara Acá otro descompuesta, tipo de subiéndose al bombas. avión, Otro al tipo de bombas F-14. cayendo. Sí. ¿Qué? Bueno, vamos, otro tipo de No, bombas. pero esto Otro puede tipo de pasar, ¿eh? bombardeo este es el bombardeo fecal. Bueno, basta Sí. de lugares comunes, Fernando. Ay, Demoledores y por cierto, mañana Liu Cibaya por aquí. ah, Finalmente pudimos acomodar las fechas, Liu, una charla pendiente con Liu desde hace mucho, en el medio de ella embarazada, con un niño, una ocasión feliz para este retraso. Finalmente, después de mucho tiempo, pudimos acomodar las fechas. Mañana realizamos una charla aquí en directo, en vivo, con Liu Cibaya. El viernes, como siempre, Juan Antonio Aguilar. El domingo, sábado nosotros solos. El domingo nuevamente Fernando. Y después lunes y martes, como siempre, en solitario primero Juan Antonio Aguilar. Y después Fernando Moragón con sus bueno, propios... no, espérate, que se me olvida una cosa, que tengo que hacerme autopropaganda. tu curso, Fernando, tu curso. Claro, es decir, que se me olvida también a mí, es decir, no puede ser. A ver, rápidamente, estos temas que tenemos que tocar, como veis aquí, con cierta delicadeza, se podrán hablar explícitamente en el curso que voy a empezar a partir del 16 de marzo, que se llama La Primera Guerra Mundial Híbrida, Estados Unidos, Rusia y China, donde vamos a hablar de todo lo que está sucediendo, de esto que estábamos hablando, de cómo ha cambiado la guerra, de cómo estamos en una guerra mundial, que evidentemente es distinta de la segunda y de la primera, pero guerra mundial al fin y al cabo, de los frentes que tenemos montados, el de Ucrania, el de Asia-Pacífico, está lo de Japón y lo de China ahora mismo, vamos, no hay día que no pase con el lío. Ahí tenéis la imagen y tal. Tengo que decir que esto está diseñado con inteligencia artificial y no soy yo el que está ahí con el traje este, no soy yo. Pero bueno. Menos mal que eché la aclaración, Fernando. Sí, yo creo que era pertinente porque la gente, un tipo atlético, así como yo, pues enseguida se ve que. Bueno, en fin, a lo que voy. Bueno, pues ahí. Serán 5 semanas, 2 sesiones por semana, o sea, 2 charlas en vivo y en directo, con preguntas, respuestas, intervenciones, discusiones, disputas, lo que haga falta. Actualización permanente con lo que vaya sucediendo. No olvidéis que al camino que vamos va a tocar esto con el lío de Irán, es decir, más o menos. Y ya digo, ahí podemos contar cosas que no se pueden contar, ya no solo en las redes sociales, sino poco menos que en público. Es decir, que tiene que ser en círculos privados. Quien quiera un mano a mano con Fernando, en términos geopolíticos, mano a mano con Fernando Moragón, no puede desaprovechar esta oportunidad. Podemos dar datos. Sí, Fernando. no, datos de la guerra química, por ejemplo, datos de la guerra química, porque todo esto que está haciendo lo del Gerald Ford es para encubrir una guerra química lanzando excrementos que puedan provocar infecciones en Irán, etcétera, etcétera. De este tipo de cosas podemos hablar con más libertad. allá de la broma, quien quiera un mano a mano con Fernando, además del aprendizaje de Fernando, quien quiera la consulta, el ida y vuelta con Fernando, esta es la manera.
Y esta es la manera, además de ayudarnos, en este caso, de ayudar a Fernando con su labor profesional, naturalmente, también. Y por otro lado, recuerden nuestro canal en De Patreon, cada Patreon, vez Patreon. mayor, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. Esta última transmisión emisión, esto no en vivo, sino esto grabado, pero estos casi universales estas Estos emisiones, temas. sin tiempo, porque, claro, temas en profundidad, con reacciones, sin censura, con la posibilidad de presentar distintas entrevistas, charlas, películas, series y nuestras reacciones ahí en Patreon. El enlace en la descripción abajo, aquí con Fernando el viernes, la próxima emisión. Y por cierto, pueden todos también comenzar esto, un truquito, una sugerencia, en realidad poco inteligente de mi parte, pero pueden comenzar una prueba gratuita de 7 días y antes de que caduquen esos 7 días, antes de la finalización de esos 7 días, abandonarla sin costo alguno y mientras tanto recorren toda la videoteca, toda la hemeroteca de nuestras reacciones. Yo presento esto porque hasta ahora nuestra tasa de conversión, quien alguna vez realiza esta prueba, el 93% de todos ellos finalmente nos acompañan con una suscripción en Patreon por lo interesante de todo esto. Fernando, querido, como siempre, un placer, un gusto y una alegría. Hasta el domingo próximo, Hasta el ¿verdad? domingo y que tengáis todos buenas deposiciones, no como los de Alforo. Felices deposiciones. Chau, chau. Chao, hasta luego.